Seguimos avanzando en las reflexiones sobre los ángeles, Satanás, los demonios, y dedicamos el tema de hoy a Satanás y la Escritura. No hay duda ninguna que la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura, es el único instrumento que Dios usa para hacer crecer, para madurar el creyente. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que la palabra de Dios, la Escritura, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Satanás lo sabe. Satanás sabe también que, por experiencia propia además, que Cristo replicó a las tentaciones que él le planteó por medio de la Escritura. El Señor contestó al tentador con la Escritura y utilizó textos para referirse a las mismas tentaciones que él le formulaba, también muchas de ellas desde el ámbito de la Biblia. Satanás sabe que Dios entregó la Biblia y es la espada del Espíritu que en manos del creyente puede poner en distancia e impedir la caída en las tentaciones de Satanás. Por tanto, Satanás va a luchar abiertamente contra la palabra de Dios. Permitidme recordaros algo acerca de lo que es la Biblia. Hay varios términos para referirse a los escritos sagrados que tenemos nosotros, procedentes de Dios. La palabra Biblia significa libro o libros. En principio fue un diminutivo, librito, pero como dice aquel hombre de la iglesia Jerónimo en el siglo IV, es la biblioteca divina. Y no hay duda que cuando tomamos esta sencilla Biblia y la abrimos, tenemos una biblioteca perfectamente coleccionada. Ahí comienzan unos libros singulares que se llama el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Luego viene toda una biblioteca de datos históricos, los libros históricos. A continuación están los libros poéticos o libros sapienciales. Luego las profecías. Después entramos en el Nuevo Testamento y tenemos la colección de los 4 evangelios que son relatos acerca de la vida y obra de Jesucristo. El libro bisagra, Hechos de los Apóstoles. Ahí comienza todo el contenido epistolar del Nuevo Testamento, mayoritariamente de Pablo. También están epístolas de Juan, de Pedro, Santiago, Judas. Y al final de toda la Biblia se cierra con el conjunto profético más amplio del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. De manera que la Biblia es una biblioteca que contiene, coleccionado en libros, lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, sepamos acerca de él. Otro término es escrituras. Este término griego significa escritos en general y se aplica incluso a las mismas letras. Por ejemplo, el apóstol Pablo recuerda a Timoteo, segunda carta, capítulo 3, versículo 15, y le dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, que literalmente puedes traducir las sagradas letras. Es posible, no tenemos ninguna evidencia bíblica, pero es posible que Timoteo haya aprendido el alfabeto griego en la Biblia. Y desde el principio desde niño conoció las sagradas letras y pudo leer después, sea lo que sea, eso no tiene mayor importancia. Timoteo fue conducido a la Biblia desde que era un niño. De modo que las Escrituras es una expresión que se refiere al Antiguo Testamento, 2 Timoteo 3:16, y también al Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 6 y versículo 11. Ahora, si yo preguntase en cualquier foro, ¿qué es la Biblia? La respuesta universal sería esta: es la palabra de Dios. Y este término palabra de Dios se utiliza indistintamente para hablar del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay muchos pasajes en la misma Biblia que declaran que ella es la palabra de Dios. Ahora, cuando tú observas
esta palabra de Dios te das cuenta a la luz del Salmo 19, versículos 7 al 11, que tiene unas características que la hacen única. Es perfecta porque puede convertir el alma, es fiel porque es capaz de dar sabiduría, es recta porque da gozo al corazón, es pura porque tiene capacidad de iluminar el camino y el alma, es limpia con permanencia eterna, es verdadera y es justa. De manera que esos calificativos acerca de la Escritura son únicos y ningún otro escrito puede tenerlos, ni siquiera en una dimensión aproximada. La Biblia es esencialmente la revelación de Dios. ¿Y qué revelación? Bueno, revelación de Dios es la declaración que Él formula por afecto personal, por voluntad y por iniciativa propia, a través de los autores humanos que Él selecciona para que el hombre le conozca y con este conocimiento venga a la salvación creyendo en el mensaje, o sea rechazado de parte de Dios por su rebeldía de no creer y sea condenado, dejando al incrédulo sin excusa. Hay muchos modos y formas de la revelación, de manera que la Biblia, el apóstol Pablo, Romanos 1:20, habla de la revelación natural. ¿Qué es la revelación natural? Bueno, la que el hombre percibe viendo la naturaleza. Y en esa revelación Dios manifiesta su eterno poder y deidad. De manera que lo que la naturaleza me dice es, mira, Dios existe y Dios es poderoso. Es una revelación elemental, pero lo suficiente para que el hombre abandone sus dioses y adore al Dios verdadero. El hecho de que una persona que no oyó nunca el mensaje del Evangelio pueda ser condenada no obedece a la falta de revelación, sino a la rebeldía personal. Notaréis que, por ejemplo, Rahab la ramera nunca había recibido un mensaje personal de Dios, ni nadie le había predicado acerca de Dios. Pero cuando vienen los espías de Josué y entran en su casa, ella da testimonio de Dios y dice: yo sé que vuestro Dios ha entregado todas estas tierras en nuestras manos porque he observado lo que ocurre en el ánimo de aquellos que me rodean. De manera que Dios se reveló a Rahab y Rahab creyó, era una mujer creyente. La acción de su fe en Dios es que escondió a los espías que creían también en el mismo Dios. Dios se revela de forma natural o por medio de la naturaleza. Dios se revela por medio de los milagros. Cuando Cristo convierte el agua en vino y los discípulos ven aquel prodigio, dice que entonces creyeron en él. Dios se revela por comunicación directa, es decir, Dios envía, habla, dialoga, comunica un mensaje a los hombres para que lo escriban, y Dios se revela de forma plenaria y absoluta por medio de Cristo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, el escritor de los Hebreos comienza hablando de Dios y de su palabra. Y dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en los postreros días, es decir, en el tiempo actual, nos ha hablado por el Hijo. Nuestra traducción exige que se le ponga un artículo. Sería muy ilógico, gramaticalmente hablando, que dijese, nos habló por Hijo. Dirías, ¿por Hijo como por Hijo? En Hijo, en el Hijo, por el Hijo, ¿cómo es eso? Falta ese elemento que complementa a esa acción. Pero lo que dice la Biblia es que Dios expresó su eterno, absoluto, total, plenario discurso acerca de Él en revelación por medio de Jesucristo. De otra manera, Jesucristo, la Biblia no lo dice en ningún lugar, pero Jesucristo sí que lo dijo. La Biblia recoge las palabras de Jesús. Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo no es Dios y hombre, es Dios hombre. Es decir, es una persona divino-humana, o si lo prefieres, es una persona divina con dos naturalezas. La naturaleza divina que le corresponde eternamente porque es Dios,
y la naturaleza humana, que fue tomada en su persona divina por concepción virginal, en una operación de Dios, el Espíritu Santo. ¿Cristo vino al mundo para qué? Bueno, la respuesta genérica es para salvar a los pecadores. ¿Seguro? ¿Solo para eso? Sí, es verdad, vino para salvar a los pecadores. ¿Solo? Bueno, otros te dirán, bueno, vino para establecer el reino, pero fue rechazado y no lo pudo establecer. No creas eso, Dios nunca se frustra. Y Dios no hace nada que dependa del hombre, porque sabe cómo es el hombre. Cristo vino la primera vez no para reinar, vino para morir. Y la profecía presenta a Cristo como el siervo de Dios, no como el Rey de Reyes. Vendrá a reinar, y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y en el Salmo 2 Dios dice, he puesto ya, lo he determinado, lo he hecho, mi Rey sobre Sion, mi monte santo. Pero Cristo viene con misión reveladora. Juan capítulo 1, versículo 18, a este Dios a quien nadie vio jamás ni puede verlo, el Hijo lo ha revelado. Y es muy interesante que la palabra griega allí es la palabra exégesis, es decir, un discurso detallado, un análisis exhaustivo de algo, una expresión plena de lo que se quiere decir. Cristo revela plenariamente a Dios. Ahora, cuando hablamos de la Biblia, tenemos que preguntarnos cómo se reveló Dios a los autores humanos. Primeramente, quiero que notes algo. Dios es soberano, ¿lo crees? Luego, Dios no deja que su palabra se produzca de alguna manera porque un día alguien quiso decir algo y Dios le comunicó. No. La revelación de la Biblia, la escritura de la Biblia, vete a la profecía de Jeremías si quieres y notarás que lo primero que Dios hace es elegir al autor y escoger al autor. En el caso de Jeremías, dice Jeremías que fue escogido de antes de su nacimiento y que desde ahí lo dio como profeta a las naciones. Segundo, después de haberlo escogido, le comunica el mensaje. De ahí que cuando tú abres la profecía lees muchas veces, y vino palabra de Jehová al profeta y dijo. Y el profeta está diciendo o escribiendo, cuando Dios le ordena escribir, no siempre le ordenó escribir al principio, sino que Dios le comunica el mensaje, custodia la mente del profeta para que lo que dice sea solo lo que Dios le reveló. Y un día en la historia del profeta, como es en el caso de Jeremías, Dios le dice, Jeremías, ven acá, toma un rollo de libro y escribe todo lo que yo te dije desde el principio, desde que comenzaste a profetizar. Y si tú haces un poco de cálculo, notarás que está hablándole de 10 años atrás. ¿Tú te acuerdas de lo que dijiste hace 10 años? No, es más, estoy seguro que no te acuerdas textualmente de lo que dijiste o hablaste con alguien hace media hora. Pero el Dios que comunica el mensaje al profeta custodia la mente del profeta para que no olvide ninguna de las palabras que Dios le reveló y las escriba. De modo que cuando el profeta termina el escrito del libro o de la porción bíblica, no importa de lo que sea, cuando el autor escogido por Dios concluye el trabajo escribiendo lo que Dios le dijo, lo que hay escrito es solo, únicamente, la palabra de Dios. Y esto nos lleva a otra consideración, la inspiración. Si la revelación es la operación que Dios hace para comunicar el mensaje y que nosotros le conozcamos, la inspiración es una operación divina ejercida sobre los autores humanos por la cual Dios le revela el mensaje a escribir, custodia el trabajo para que no haya errores y no altera su propio estilo original. Pero lo que sí es cierto es que al final de todo, lo que ha escrito el autor, siendo palabra de Dios, es viva y eficaz. Claro está, cuando hablamos de inspiración estamos hablando de autoridad. Si el mensaje que Dios inspira procede de Dios, es un mensaje autoritativo. El hombre no quiere aceptar la autoridad de Dios, nunca lo quiso desde el principio. Satanás indujo al hombre para que se rebelara contra Dios
y comienzan a presentarse a lo largo de la historia teorías que no son bíblicas en cuanto a inspiración. Algunos hablan de la inspiración natural y para mí es, si la pudiera catalogar, creo que es la aberración humana más grande, que dice que la Biblia es como cualquier libro. No hay duda ninguna que los autores tenían una cierta capacidad especial, pero la Biblia es exactamente igual que cualquier otro libro escrito por un hombre. No es verdad. Otra es la inspiración del dictado. ¿Y qué dice esta propuesta? Que Dios llamó al hombre y le dijo, siéntate, toma papel y lápiz, hablando en el contexto actual, y escribe, y le dicta todas las cosas, y simplemente es un amanuense, un copista del mensaje de Dios. No es verdad, porque hay estilos muy diferentes. Tú lees la Biblia en el Antiguo Testamento y notarás una diferencia muy notable entre Moisés, por ejemplo, y Nahum. La forma redaccional indica que Moisés era un hombre con un altísimo conocimiento, y la redacción de las leyes por parte de Moisés es una redacción que corresponde a una persona muy capaz en el mundo de las leyes. No hay duda ninguna que Moisés fue entrenado precisamente en sabiduría en Egipto. Pero cuando tú lees cualquier mensaje de la Biblia hecha por un hombre con mayor erudición o menor erudición, lo que es cierto es la concordancia, la consonancia, la uniformidad de las verdades establecidas en la Biblia. Lo que dijo Moisés no está contradecido por Juan en el Apocalipsis, sino todo lo contrario, es complementaria a la palabra de Dios. Hay otros que enseñan que la inspiración es conceptual. ¿Qué significa? Que Dios inspiró el concepto, pero no las palabras. Es decir, Dios le dijo al autor, mira, esto te voy a decir que el pecado es la rebeldía contra mí. Ahora tú descríbelo y dilo de la forma que te parezca mejor. Y claro está, en esa inspiración conceptual, el concepto es bueno, pero las palabras dichas muchas veces contienen errores. Hay la inspiración parcial, que significa que las palabras que expresan verdades divinas son precisas, pero que la Biblia presenta otras muchas cosas que no son palabra de Dios, por ejemplo, datos históricos, acontecimientos, y en esos datos históricos, en los acontecimientos, hay errores, hay dificultades. Ahora, dejemos todo eso, hay muchas teorías que yo no voy a ocuparme en ellas, pero quiero recordaros lo que significa lo que nosotros creemos como inspiración verbal y plenaria. ¿Qué significa? Que todas las palabras verbal usadas en los escritos originales han sido plenaria, completa, total, absoluta, definitivamente inspiradas por Dios. Por tanto, toda la escritura es palabra de Dios. Ahora, en esto de inspiración plenaria, hay dos cosas que debemos tener en cuenta. Las dos pueden contestar a dos preguntas. La primera pregunta voy a formularla así: ¿cómo se escribió la Biblia? Y a esta pregunta responde el apóstol Pedro en su carta segunda, capítulo 1, versículo 21, cuando dice que ninguna escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El verbo griego que utiliza ahí el apóstol es el verbo empujar, constreñir, orientar, llevar. De manera que es un verbo que utilizaba, por ejemplo, utilizaban los griegos para una redacción de un barco que estaba en el muelle, se levantaban las velas de la nave y el viento inspiraba, empujaba el navío y lo hacía ir en una determinada dirección. De esta manera aparece la inspiración bíblica en el Antiguo Testamento. Recordad lo que acabo de mencionaros: Dios señaló, escogió, eligió. Y alguien me va a decir, bueno, ¿y por qué eligió a Isaías? Porque quiso. ¿Y por qué motivo escogió a Pablo? Porque quiso. El gran problema no es por qué escogió a uno. El problema del hombre es por qué no escogió a otro. Porque el hombre no quiere quedarse en una posición
aparentemente más baja que los demás. Dios es soberano. ¿Tú crees en la soberanía de Dios? No está en las notas lo que voy a decir, pero creo que es importante. Dios es soberano en todo. No solo en la revelación, también en la salvación. La primera manifestación de soberanía de Dios no fue decir sea la luz. Antes de que Dios dijese sea la luz, Dios dijo sea la cruz. Porque el plan de salvación, de redención, se produjo, salió, surgió, se manifestó en el corazón y en la mente de Dios antes de la creación. ¿Quieres una verdad bíblica que expresa eso? Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que habéis sido escogidos, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya determinado, ya destinado, ya predestinado, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que nadie de que Dios hiciese nada, antes de que nada existiera, Dios determinó salvar al pecador. ¿Por qué? Porque es soberano. Y Dios envió a su Hijo al mundo en un determinado tiempo, Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Cuándo lo envió? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, el tiempo en que Dios en soberanía había establecido. Y en soberanía Cristo muere en la cruz del Calvario. Y en soberanía es cargado con nuestros pecados. Y en soberanía el Padre llama a salvación. Y en soberanía el Hijo recibe a los que acuden a Él, sin excepción ninguna. Cuantos vayan a Cristo serán salvos. Dios no ha escogido a un grupo para el cielo y a un grupo para el infierno. Dios ha determinado que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Lo entiendes bien? Y Dios en soberanía santifica al creyente y lo sustenta a lo largo de la vida. Y Dios en soberanía lo glorificará cuando Jesucristo venga. Y Dios en soberanía lo lleva ya a su presencia cuando Él muere. ¿Crees en la soberanía de Dios o no? Si no crees en la soberanía, no puedes creer en la Biblia. Dios reveló plenariamente el mensaje a los hombres escogidos. De modo que, ¿cómo se escribió la Biblia? Porque Dios quiso y Dios reveló el mensaje y Dios escogió a los autores y Dios le comunicó lo que tenían que escribir y Dios custodió para que escribieran solo aquello que Dios les había revelado. Ahora una segunda pregunta. Bueno, ¿y qué ocurre después de que el capítulo de la epístola, el libro del profeta, el salmo de Moisés, no importa de quién, o de David, del que fuese, o qué ocurre cuando se escribe? Y a esta pregunta responde Pablo, y dice que toda la escritura, según Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero Pablo utiliza un verbo distinto al de Pedro. El verbo que Pedro utilizaba es el verbo empujar, es decir, Dios llama. Y pongo un ejemplo para que lo entendamos bien, con claridad. Un día Jeremías está predicando. Bueno, predicó muchos días, 10 años. Cada vez que Jeremías predicaba, la gente le aplaudía y decía, bien Jeremías, eres un hombre fantástico Jeremías. Todos estamos deseando oírte Jeremías, eres maravilloso. Cada vez que Jeremías predicaba tenía un problema. Problema cada vez más serio. Y un día Jeremías dice al Señor, mira, se acabó. Yo no predico más en tu nombre, se terminó. No más. Déjame tranquilo. Permitidme que yo sueñe un poco, deje volar un poco mi imaginación. Y Dios ve a Jeremías. Y el Dios del cielo dice, qué enfadado está el chiquito este, ¿eh? Dice que no va a hacerlo más. Pero yo lo he escogido para que sea profeta. Entonces, ¿quién ganará? Y leo un poco más adelante la profecía de Jeremías y descubro estas palabras. Pero había un fuego dentro de mí que me quemaba. Más fuerte fuiste tú que yo y me has vencido. ¿Notas esto?
el Dios soberano que escoge a Jeremías para que sea profeta, determina y hace que Jeremías profetice. Ahora, yo me voy, y este verbo significa empujar, impulsar. Él lo hizo porque Dios lo empujó y se terminó el asunto. Es lo mismo que cuando vemos los milagros de Cristo en el Nuevo Testamento. Cuando Pedro dice al Señor, Señor, en la tempestad haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas, enseguida ponemos el énfasis en la fe de Pedro. ¿Qué fe tenía Pedro? Fíjate que salir de la barca y ponerse a caminar por el agua del mar, esto es mucha fe, tenía mucha fe. Lo que pasa es que después la perdió cuando llegó a Jesús. Pero qué tontería más grande estamos diciendo. Cristo le dijo a Pedro, ven. Y Pedro no pudo resistir la autoridad de Cristo. Y salió de la barca y caminó por el agua hasta que llegó a Jesús. Así lo expresan además los dos verbos griegos que tienen que ver con la acción de Pedro. Pero ahora, la soberanía de Dios empuja al profeta para que escriba, no importa lo que, no importa el entorno, las dificultades, él va a producir el escrito bíblico. Y ahora la segunda pregunta, ¿y qué ocurre cuando está hecho? Y Pablo dice que la escritura es inspirada por Dios, y decía hace un momento que la palabra que usa Pedro no es la de empujar. Es una palabra rara, se llama técnicamente un hapax legomena, es decir, la única vez que aparece. Cuando un griego quería decir algo y no tenía la palabra, ¿sabéis lo que hacía? La inventaba. Nosotros no podemos inventar una palabra, porque inventamos una palabra y la Real Academia de la Lengua nos llama la atención. Bueno, no sé si nos llama o no, pero dice el diccionario, la escribes y te pone una rayita roja debajo diciendo esto no está en el diccionario. Bien, y tenemos que estar sujetos a eso. Un griego no. Y de pronto Pablo dice, yo quiero decir a la gente lo que Dios, el Espíritu Santo, hace sobre las palabras escritas. Y él inventa una palabra que literalmente traducida significa que la escritura es Dios soplada, o, si lo prefieres, más armónicamente es soplada por Dios. Es decir, el Espíritu Santo verifica que lo que el profeta escribió, lo que el apóstol escribió, lo que el evangelista escribió, es concordante absoluto con la palabra de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo sopla sobre el escrito. ¿Y qué le comunica? Le comunica vida. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la escritura, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ese adjetivo, ese elemento, ese adverbio también, ese elemento contenido en el texto, la palabra eficaz, no solamente es una la que puede dar significado o sentido a lo que está en el texto griego. Necesitaríamos dos palabras, eficaz y eficiente. Una cosa es eficaz cuando tiene una propiedad que la hace adecuada para un fin. Por ejemplo, la aspirina, no sé si conocéis todos ese nombre, pues sí, es universal. La aspirina es buena para el dolor de cabeza, es eficaz. Pero es eficiente solo cuando la tomas. De manera que si te duele la cabeza y tienes una caja de aspirinas en tu mesa y no las tomas, son eficaces, pero no son eficientes. La Biblia es eficaz y eficiente. El que la lee y no la obedece, tendrá una responsabilidad. El que no la lee tiene otra responsabilidad, no haber leído la palabra de Dios. Y cuando lees la palabra de Dios y el Espíritu la aplica a tu vida, automáticamente discierne, distingue, selecciona, hace selectivo para ti las intenciones del corazón. ¿Sabes que puedes tener muy buena intención y ser contrario a la voluntad de Dios? Te pongo un ejemplo. David quiere llevar el arca de donde estaba a una tienda que él levantó, el arca de Dios, a una tienda que levantó en la ciudad. Y dijo David, no, este va a ser un día de fiesta.
una procesión impresionante, música, sacerdotes, todo esto, y el arca de Dios en un carro nuevo. Ponen el arca en el carro y se la llevan, y cuando van llegando al lugar destinado para el arca, los bueyes tropiezan, se mueve el carro, y un hombre, Uza, extiende su mano y toca el arca de Dios, porque se tambaleaba, y Uza murió en ese momento. Tenía buena idea David de llevar el arca en un carro, sí, pero lo que estaba enseñando David o diciendo David ahí era algo de buena intención, pero contrario a la palabra de Dios. El arca tenía que ser llevada sobre hombros de los sacerdotes. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que muchas veces lo que tú quieres no coincide, no concuerda con la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la actuación de Satanás contra esto todo? Satanás conoce la eficacia de la Biblia y Satanás procurará apartar la Biblia de la mente y del corazón de las personas. La palabra de Dios fue usada por Cristo eficazmente contra las tentaciones de Satanás, y la Biblia me enseña que la pureza de vida, una vida moral, obedece a la relación mía con la Biblia. La palabra de Dios es viva, es eficaz y hace limpio al que piensa en ella. Esto, la Biblia enseña que yo medito o debo meditar en tu enseñanza, en su enseñanza, para no pecar contra Dios. El Señor Jesucristo dijo a su Padre: Padre, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y lo que Cristo dio a los discípulos para formarlos fue la palabra. Cuando vas al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9, te encuentras la Biblia en el hogar. Y te encuentras que Dios dice: habla de ella a tus hijos. No canses a tus hijos, por favor. Llévalos a la Biblia en la capacidad que ellos tienen, pero dales Biblia para que conozcan a Dios. Utilízalas, dice allí, andando por el camino. Andar es figura de testimonio. No hay un buen testimonio que no descanse en la obediencia a la Biblia. Al final del día, el último pensamiento de Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, debe estar basado en la Escritura. Cuando te acuestes, cuando tú ves algo al acostarte, no importa lo que sea, muchas veces despiertas de noche pensando en eso. Por tanto, si tu último pensamiento descansa en un texto de la palabra de Dios, en su ley meditas. Y si no duermes esa noche bien, bueno, meditas de día y de noche. El primer pensamiento del día, enfocado a la Biblia: cuando te levantes, no salgas de tu casa para las labores cotidianas sin haber leído un texto de la palabra de Dios. Y cuando tú vayas a trabajar, dice ahí el texto: átalas a tus manos. Las manos es figura de servicio. Por tanto, el trabajo, el servicio deben estar controlados por la palabra de Dios. Y los asuntos del hogar, tenlas como frontales en tus ojos, estén escritas en las paredes de tu casa y en la puerta. Escúchame, por favor. No está diciendo que la Biblia la tienes que tener colgada de las paredes. Hay muchos hogares que tienen mucha Biblia en las paredes y ninguna en el corazón. Lo que está diciendo es: tenla a mano para los momentos de necesidad. Por tanto, cualquier decisión de la jornada, cualquier decisión de la familia, cualquier circunstancia imprevista, mírala a la luz de la palabra de Dios. Satanás va a procurar que esa Biblia no esté en tu casa, pero que tampoco esté en el púlpito de la iglesia. ¿Cuán lejos está hoy en día la Biblia, la exposición bíblica del púlpito de muchas iglesias? Tenemos un enorme montón de mensajes devocionales, motivacionales, mensajes humanistas, mensajes de aliento, mensajes de no sé qué. Necesito mensajes bíblicos. Necesito que sea Dios el que hable por medio del predicador permanentemente, porque solo Dios honra su palabra. Satanás va a procurar, entre otras cosas, que desde el púlpito no se hable de pecado.
que se diga que el creyente es al fin y al cabo como un niño pequeño delante de Dios y se equivoca y hace cosas incorrectas. Pecado es pecado. Y por el más pequeño de mis pecados, Cristo vertió su sangre. Y la santidad tiene que ser predicada desde el púlpito de la iglesia, para que el hombre, conociendo la Biblia y obedeciendo la Biblia, se aparte del mal. Termino. ¿Crees que Satanás tiene sus predicadores? Naturalmente. Y no están lejos de los púlpitos nuestros. Los predicadores de Satanás, el apóstol Pablo y Pedro le llama falsos maestros. Es decir, maestros que aparentemente dicen verdades, pero no dicen toda la verdad. Y no hay peor mentira que no decir toda la verdad. Son esos que se llaman hoy en día predicadores populares, que han sustituido a los predicadores bíblicos. Estos pueden vivir cualquier tipo de vida, pero predicarán siempre mensajes que gustan a los oyentes que les escuchan. Hermanos queridos, Satanás lucha contra la Escritura. Procura que no la arrebate de tu entorno, de tu vida y de tu orientación. Que el Dios de gracia añada su bendición.